Bienvenidos nuevamente a Poder Ciudadano, amigos. Hemos pasado un reportaje sobre lo que ha sucedido esta mañana. Se ha presentado Proética por encargo de Ipsos la encuesta octava sobre percepciones de la corrupción en el Perú y tenemos resultados realmente alarmantes. Para comentar y analizar esta encuesta estamos con la coordinadora ejecutiva de la CAN, Susana Silva. Gracias, Susana, por estar con nosotros, y con Pedro Tenorio, que es analista político y actual director de la revista Correo Semanal. Amigos, ¿qué tal? Yo quería... Gracias por acompañarnos. Una primera cosa que quiero resaltar de esto, a ver si analizamos, es que lo profundo de esta encuesta es la absoluta desconfianza de la gente en todo, ¿no? Y por tanto, la tolerancia y la convivencia con una corrupción que no es menuda, que es grande, que está enquistada en todos los poderes, ¿no? Porque si bien hay un ranking, unos más, otros menos, pero en general en todo. ¿Cuál es tu primera análisis, Pedro, del tema? Bueno, muchas gracias. Sin duda coincidir con lo que acabas de señalar. Lo primero, que creo que este es un esfuerzo importante y una herramienta muy útil, que ojalá que quienes nos están escuchando y viendo puedan observarla en detalle, porque hace una disección del fenómeno actual, cómo se percibe este fenómeno de la corrupción en el país. Está muy bien elaborado, va al detalle por géneros, por zonas geográficas, y creo que es la excusa perfecta como para que efectivamente se diseñe una estrategia de lucha contra la corrupción. Que esto no ocurra probablemente se debe a que los políticos están interesados en abocarse a otras tareas, y luego voy a dar ejemplos de por qué pienso que se comete este autogol permanente por parte de la clase política. Pero sin duda lo que más me ha llamado la atención, además de los números que seguramente vas a comentar con Sandra, es precisamente esa frustración de no tener a dónde acudir ni con quién específicamente denunciar el fenómeno de la corrupción en sus diversos estamentos, porque no estamos hablando solamente de un plano municipal. Y lo final, me trae mucho al recuerdo esta encuesta, algo que uno viene observando en esta última década. Yo recuerdo en la época en que Genaro Matute era contralor, que él presentaba proyectos de ley al Congreso para facilitar que los propios funcionarios públicos que se consideran ajenos a las prácticas corruptas puedan denunciar, puedan tener, por un lado, el espacio para acusar estas conductas y no recibir una sanción en el camino o ser víctimas de mafias. Y esas iniciativas que llegaban con de una determinada manera, en el camino se desmontaban o se desnaturalizaban. Y lamentablemente eso no ha cambiado. Susana, tú coordinas una iniciativa gubernamental que creo yo, entiendo, no ha habido de una manera tan importante, tan sólida, como esta, y es esta y otras iniciativas que hemos conversado anteriormente, y sin embargo los resultados dicen que la gente tiene menos confianza y que de acá a 5 años peor, es decir, no creen que esto avance. A ver, Adriana, primero decir que no es una iniciativa gubernamental. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, como tú bien sabes, es un espacio de articulación en el que confluye el sector público, el sector privado, los empresarios y la sociedad civil. Bueno, algo que poco había pasado difícilmente antes, sí, ¿no? Pero esto es importante. El hecho de que exista este espacio ha sido importante, y yo sí creo que hay avances concretos, hay avances importantes que se tienen que resaltar. ¿Y la gente por qué no lo percibe? Ese es el tema. Nosotros tenemos que escudriñar bien por qué, a pesar de que hay avances, la gente sigue aún percibiendo que la corrupción sigue avanzando. Y durante la presentación de la encuesta se hizo una reflexión al respecto de que muchas de las cosas que en los últimos tiempos han venido ocurriendo, lamentablemente, en nuestro país, que no necesariamente son atribuibles a la responsabilidad de un determinado sector, en general hace que la ciudadanía sienta que todo está corrupto, que todo está podrido y que nada va a mejorar. Entonces, hay un conjunto de acciones que se están dando en la ciudadanía, pero yo quisiera referirme de manera puntual a dos cosas. Una, que si bien la encuesta nos muestra en este momento que hay una desconfianza, un desánimo de parte de la ciudadanía, tenemos que tener presente que mes a mes Apoyo, que es la misma entidad que ha realizado esta encuesta, nos muestra
cuál es el nivel de aprobación o qué cosa es lo que siente la ciudadanía como los principales avances en el país. Y sistemáticamente el tema que sale como un reconocimiento positivo y sale en un tercer lugar, destacable tercer lugar, es la lucha contra la corrupción. Pero al mismo tiempo también en la columna en que dice ¿por qué desaprueba o cuáles son los principales problemas? También sale la lucha contra la corrupción. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto y en qué quiero que me acompañen tus televidentes a reflexionar? Que el tema de la corrupción se pueden estar reconociendo avances con una procuraduría sumamente fuerte, Exacto. con un espacio de articulación como es el de la coordinación, con la ley del de la Servicio Comisión Civil, Nacional civil, Anticorrupción, por ejemplo, la ¿no? reforma del Servicio Civil. Hay varias cosas concretas que se están haciendo, pero ciertamente también hay otras que desaniman, y por eso aparece la lucha contra la corrupción tanto como factor positivo como factor negativo. Entonces, lo importante de esto es que el problema de la lucha contra la corrupción y la corrupción misma, a partir de estos dos resultados, lo que yo veo es que lo importante es que esté en la agenda pública, que esté tanto en la agenda del sector público, del sector privado y de la sociedad civil, a efectos de que todos juntos digamos, pueda hablar del tema, por lo menos. Tenemos que Así hacer es. más cosas. Tenemos que hacer más cosas, sin duda, ¿no? Pedro, en tu análisis político, Humala no dijo nada sobre corrupción en su discurso. ¿No sería positivo para él agarrarse la bandera de esta lucha, que además es un gobierno que, si comparamos con los anteriores, tampoco es el más corrupto, digamos, No, ¿no? para nada. Entonces, y hay estas iniciativas, y entonces y los empresarios se juntan con el gobierno y la sociedad civil, en fin, hay algunas cosas que dicen, bueno, por acá podría ser, ¿por qué no se compra el pleito? Bueno, porque eso también entra en un costo político en la medida de que sea solo un discurso y no se sustente en acciones concretas o logros tangibles, ¿no? Si tú te pasas un año diciendo que una de tus principales banderas es lograr avances en la lucha anticorrupción, y la gente no percibe que efectivamente se mete preso a quien lo merece y se persigue también a quienes están actuando de manera evidente dentro del campo de la corrupción, tu palabra se devalúa mucho más. Entonces allí sin duda debe haber un cálculo político mediante que le impide dar ese paso. La semana pasada nosotros en Correo Semanal entrevistábamos al ex procurador anticorrupción José Ugaz, y él tenía una frase muy dura. Él decía que en materia de lucha anticorrupción este gobierno no se diferenciaba en lo absoluto del gobierno anterior. Y esto es muy duro porque todos sabemos que el gobierno aprista terminó y se fue con con una gran sensación de que allí se había cometido más de un exceso en este campo y que tampoco se estaba castigando o que todo quedaba en el escándalo, ¿no? Entonces, yendo un poco a lo que acaba de mencionarse sobre las percepciones, también es verdad que la actividad política per se en nuestro país es entendida o asumida como una actividad con un alto grado de corrupción consustancial.